Biología celular. El microscopio es un instrumento que nos permite ver estructuras extremadamente diminutas que no podemos ver a simple vista. En 1665, el científico inglés Robert Hooke, haciendo uso del microscopio muy rudimentario, es este microscopio que tú ves acá, pudo observar el interior de la lámina de corcho. En ella pudo ver una serie de compartimentos a los que denominó celdas. En primer lugar se les llama celdas. Ese fue el primer nombre que se le puso. Luego se le puso el nombre de ¿qué? De células. Hooke realizó un bosquejo de lo que había observado, tal como se muestra en la parte superior de la fotografía. Este es el bosquejo, chicos. ¿Ves este circulito acá? Con estos cuadraditos chiquititos, ¿no? Si nosotros acercamos la imagen, vamos a observar como pequeños cuadraditos pequeños. A eso lo llamó celdas. ¿No? Después le coloca el nombre de células. Esto fue lo que él observó por primera vez. Robert Hooke, que había hecho un descubrimiento para la ciencia. Había descubierto la unidad básica de la vida. ¿Qué es la unidad básica de la vida? Nuestras células. Es decir, la mínima cantidad de materia viva capaz de llevar a cabo todos los procesos vitales como reproducción, metabolismo, así como surge la ciencia llamada la biología celular o citología. ¿Estudio de qué? De la célula. Ya, chicos, nombres que debemos de saber. En primer lugar, cosas que tenemos que saber, chicos, acerca de la célula, es la mínima cantidad de materia viva capaz de llevar a cabo todos los procesos vitales como reproducción y metabolismo. Chicos, esto es bastante importante porque esto es lo que podemos conceptualizar acerca de lo que es una célula. Y esto que está aquí, que es biología celular o simplemente citología, es el que se encarga del estudio de qué? De la célula. ¿Ya, chicos? Bastante importante esto. Concepto de célula. Se denomina célula a la mínima cantidad de materia viva que es capaz de llevar a cabo procesos biológicos como respiración, digestión, excreción, reproducción, entre otros. También se puede decir que es la mínima porción de materia viva que posee vida autónoma. Importante. Al interior de nuestro organismo. El concepto más importante de célula que se tiene actualmente es la siguiente. La célula es la unidad anatómica, genética y funcional de todo ser vivo. No te olvides, la célula es la unidad anatómica, genética y funcional de todos los seres vivos. Es la unidad anatómica porque determina la forma del organismo. Es la unidad genética porque contiene todo el ADN o programa genético de un individuo, o sea, todas tus características. Y es funcional porque es capaz de llevar a cabo todos los procesos que permiten la existencia de un ser. Así es que, si hablamos de la mínima unidad estructural de todo ser vivo, eso es la célula, chicos. Reseña histórica sobre el descubrimiento de la célula. El invento que hizo posible el descubrimiento de la célula y su posterior estudio fue sin lugar a dudas el microscopio. La utilización del microscopio facilitó el desarrollo de la citología o biología celular, ciencia que se ocupa del estudio de la célula. Se denomina microscopio a todo instrumento que se utilice para obtener una imagen aumentada y detallada de muy pequeños objetos minúsculos. Dice, el primer microscopio data del año de 1590 y fue construido ¿por quién? Por Zacharias Janssen. En 1665, Robert Hooke observa con un microscopio una lámina de corcho y descubre en ella unos compartimentos. Y utiliza la palabra célula, que en latín significa pequeña cantidad.
¿Para qué? Para describir los minúsculos compartimentos que constituyen a un organismo. El descubrimiento de Hooke fue importante para el perfeccionamiento del microscopio y para el nacimiento de la biología celular. Ojo aquí, la microscopía, lo vamos a colocar aquí, alcanza su máximo desarrollo en el año de 1935. ¿Por qué? Porque científicos alemanes inventan el microscopio electrónico. El microscopio electrónico es muy detalloso para ver nuestras células. Marca una nueva era en el campo de la biología celular. Con este microscopio es posible observar y estudiar la célula viva y cada uno de sus componentes como las mitocondrias, el aparato de Golgi, ribosomas, membrana celular, entre otros. Exactamente cómo es que funciona, cómo es que se interrelacionan entre sí, por qué decimos que tienen organelas. Esa información me lo va a dar un microscopio electrónico. Entre 1668 y 1674, Van Leeuwenhoek, fabricante holandés de microscopios, observa y describe los glóbulos rojos, los espermatozoides, los protozoarios y bacterias. Robert Brown descubre el núcleo de la célula. Así que si te preguntan, ¿quién descubre el núcleo de la célula? Fue Robert Brown. No es Robert Hood. Robert Hood descubre la célula. En 1838 y 1839, Matthias Schleiden y Theodore Schaum llegan a la conclusión siguiente. Todos los seres vivos, sean animales o vegetales, están compuestos ¿de qué? De células. A este nuevo conocimiento se le dio el nombre de teoría celular. La teoría celular fue en 1838 y 1839, ¿ya? En que Matthias y Theodore propusieron que todos los seres vivos estaban formados por células, que son sus unidades estructurales y funcionales. A esto se le conoce como la primera teoría celular. Actualmente la teoría celular propone que la célula es la unidad estructural, anatómica, genética y funcional de todos los seres vivos. Esto es lo que no te debes de olvidar. ¿Ya? Así es que tenerlo presente, muchachos. ¿Ya, chicos? ¿Este tema va a venir en el examen? La respuesta es no, no va a venir en el examen. No se preocupen. Les van a dar un temario de lo que va a venir en los exámenes. ¿Ya, chicos? Clasificación de las células. Según el grado de evolución que presentan las células pueden ser de dos tipos, procariota y eucariota. La célula procariota son consideradas células primitivas. Son las primeras que se han estimado que aparecieron hace 3.800 millones de años. Este tipo de célula está presente en arqueobacterias, bacterias y cianobacterias. Su estructura es bastante simple, se trata de células que no presentan membrana nuclear, por lo tanto carecen ¿de qué? De núcleo. Importante, una célula procariota, por favor, eso quiero que lo entiendas. Una célula procariota carece de núcleo, no tiene núcleo. Y el ADN que debería estar en su núcleo es de forma circular y se encuentra disperso en el citoplasma. Citoplasma es la parte líquida que se encuentra en el interior de la célula. Carecen de citoesqueleto, así como de organelas membranosas tales como las mitocondrias, cloroplastos. O sea, esto no tiene, ya, dejando claro bien esto. Carecen, dice, carecen de citoesqueleto y así como de organelas membranosas. Lo que sí poseen los ribosomas, donde se realiza la síntesis de proteínas, y mesosomas, donde se lleva a cabo la respiración celular, además poseen una membrana celular compuesta de fosfolípidos y proteínas y una pared celular compuesta de peptidoglicanos, en las que las bacterias y la celulosa
en las bacterias, y de celulosa en cianobacterias. Estructura de una célula procariota. Una célula procariota en general tiene estas partes: pared celular, membrana celular, citoplasma y no tiene núcleo, ¿no? Solamente estas tres partes. La pared celular es la cubierta externa de la célula, brinda protección mecánica y estabilidad en bacterias. Está compuesta de peptidoglicanos y en cianobacterias de celulosa. La membrana celular es una delgada lámina compuesta de lípidos y proteínas, naturaleza lipoproteica, rodea el citoplasma y se encarga de controlar qué sustancias entran y qué sustancias salen de la célula. Poseen unos repliegues denominados mesosomas, donde se realiza la respiración celular y la fotosíntesis. Citoplasma es la porción coloidal donde se llevan a cabo numerosas reacciones químicas necesarias para la vida de la célula. En él se encuentran dispersos el ADN, material genético de la célula. También contienen a los ribosomas, que son pequeños órganos donde se fabrican las proteínas. Aquí vamos a observar lo que es en sí, muchachos, una célula procariota. Esta célula procariota tiene sus partes. Entre ellos tenemos lo que son pili o fibria, que es un tubito que comunica con el exterior, los ribosomas, el ADN circular, plasmidios, los flagelos que permiten que se muevan, el citoplasma, que es la parte líquida que se encuentra aquí. Aparte de eso, esa parte líquida se encuentra dentro de una membrana celular. Hay una membrana que está acá. Más externo hay lo que es una pared celular. Y fuera de este se encuentra lo que nosotros llamamos como cápsula. ¿Ya? También tiene mesosomas y tiene citoplasma. Células eucariotas. Son las células más evolucionadas que existen. Se creen que surgieron a partir de las células procariotas hace aproximadamente 1.000 millones de años. Acá tener presente esto, chicos. Hace 1.000 millones de años. ¿Y hace cuánto? Hace 3.800 millones de años. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre 1.000 millones y 3.800. Hay una diferencia de cerca de 2.800 millones de años de diferencia. Quiere decir que la célula procariota surgió antes que la célula eucariota. La célula eucariota viene después de millones de años, de miles de millones de años, 2.000 millones de años después, casi 3.000 millones de años después, aparece la célula eucariota. Son las células más evolucionadas. ¿Por qué le decimos evolucionadas? Porque es más organizado, tiene núcleo, tiene funciones específicas, se puede organizar entre muchas células y formar lo que son tejidos. Es más evolucionado, pueden hacer funciones más complejas. Son las células más evolucionadas que existen. Se creen que surgieron a partir de las células procariotas hace aproximadamente 1.000 millones de años. Este tipo de célula está presente en protozoarios, hongos, algas, plantas y animales. Ojo acá, diferencia. ¿Dónde yo encuentro las células procariotas? Las encuentro en bacterias, cianobacterias. Profesor, en general en bacterias, en lo que se podría decir en el reino Monera. Todo esto, las células procariotas lo encontramos en el reino Monera, bacterias, cianobacterias. En cambio, las células eucariotas lo encontramos en qué reinos? Los protozoarios, reino fungi, en el reino plantae y reino animalia. En esos 4 reinos nosotros encontramos lo que son las células eucariotas. Se puede decir que hay 2 tipos de células eucariotas.
¿Ya? ¿Y por qué podemos decir eso? Porque se puede diferenciar célula animal y célula vegetal. Su estructura es más compleja. Si poseen núcleo, citoesqueleto y organelas membranosas. Su ADN es alargado y se localiza dentro del núcleo. El ADN se haya combinado con unas proteínas llamadas histonas. Dichas combinación origina un compuesto denominado cromatina. Aquí tenemos unos dibujos acerca de la célula animal y la célula vegetal. ¿Ambas son células eucariotas? Sí, porque una célula eucariota tiene como característica fundamental núcleo y organelas. Núcleo y organelas. ¿Tiene núcleo? Sí, ambos tienen núcleo. ¿Tienen organelas? Sí, ambos tienen organelas. Pero hay una diferencia externa. La célula eucariota solamente tiene membrana que se encuentra a su alrededor, las organelas y el núcleo. Pero la célula vegetal no tiene solo membrana, sino tiene algo que se llama pared celular. Fíjate aquí, pared celular. Profesor, ¿tiene núcleo? Sí. ¿Tiene organelas? Sí. ¿Tiene membrana? Sí. Igual, todo igual que lo anterior. Pero se le agrega algo más, que es la pared celular que se encuentra afuera. Estructura de la célula eucariota. Toda célula eucariota posee 4 partes fundamentales, que de afuera hacia adentro son la cubierta celular, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. La cubierta celular viene a ser la envoltura de la célula. Está compuesta de carbohidratos. Puede ser de 2 tipos, glucocálix y pared celular. Glucocálix es la cubierta celular de animales y protozoarios. No te olvides, glucocálix es la cubierta celular de animales y protozoarios. Lo vamos a marcar aquí. Se encarga de recibir señales químicas provenientes de otras células. Permite la identificación y el reconocimiento y la adhesión entre las células de un mismo tejido. Pared celular es la cubierta celular de hongos y de plantas. Ahí tenerlo bastante presente. Se encarga de dar protección mecánica a la célula. En hongos está compuesto de un azúcar llamado quitina, mientras que en las plantas está formado de celulosa. No te olvides, de hongos es la quitina y de las plantas es la celulosa. La membrana celular, de composición y función similar a la de una célula procariota, con la excepción de que no presenta mesosomas. Aquí esto es lo que nosotros conocemos como membrana celular. Y estas cositas que tú ves acá, estas cositas que tú ves acá se le llaman fosfolípidos. Son una cabecita con 2 patitas, fosfolípidos. Estas acumulaciones son proteínas. ¿Ya? Y aquí tenemos los que son los oligosacáridos, que son como una especie de colita que tienen estas proteínas. Son oligosacáridos. Esto es lo que conocemos como una estructura bioquímica ¿de quién? De la membrana celular. Citoplasma es la parte comprendida entre la membrana celular y el núcleo. Comprende los siguientes elementos: el citoesqueleto, armazón de la célula que determina su forma y movimiento; el citosol, porción líquida donde ocurren reacciones químicas importantes para la vida; y las organelas, que son pequeños órganos celulares que realizan funciones específicas. Entre las organelas más importantes, ¿cuáles tenemos? Mitocondria, cloroplasto, lisosoma, ribosoma, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, centriolos, tenemos el núcleo, membrana nuclear, carioplasma, cromatina, nucleolo. ¿Ya, chicos? Estas partes, cada uno tiene su función en cuanto a hablar de organelas. Las mitocondrias responden a la respiración celular. Los cloroplastos, organela exclusiva de las plantas. ¿Se encarga de qué? De la fotosíntesis. El cloroplasto es una organela que produce la clorofila.
Este cloroplasto produce clorofila y la clorofila permite la fotosíntesis en la planta. Lisosomas responde a la digestión intracelular. Ribosomas responde a la síntesis o fabricación de proteínas. Retículo endoplasmático puede ser de dos tipos, rugoso o liso. Aparato de Golgi se encarga de empaquetar o disminuir los productos elaborados por el retículo endoplasmático. A esta función se denomina secreción celular. En cuanto al retículo endoplasmático, cuando posee ribosomas adheridos a su superficie externa, en este caso se encargan de fabricar proteínas que van a ser exportadas a la célula. Ese es en el caso del retículo endoplasmático rugoso. En el liso, cuando no poseen ribosomas, en este caso se encarga de fabricar fosfolípidos. Tenerlo presente en ambos casos. Centriolos, organelos exclusivos de la célula animal, participan durante la reproducción celular. Los centriolos se encuentran en células animales, exclusivo en células animales. Disculpa que le interrumpa, pero antes que se acabe la clase, ¿qué es lo que ahorita vamos a entrar. Acá lo estoy explicando. Ya voy a terminar. ¿Ya? Y si me siguen interrumpiendo, no voy a llegar. Y al último van a seguir las dudas ahí. ¿Ya? Hay que evitar eso un ratito. ¿Ya? Núcleo es la parte más importante de la célula eucariota, comprende los siguientes elementos que son membrana nuclear, que es membrana nuclear, carioteca, que es esto que está acá, o carioteca, que es esto que está acá, membrana, jugo nuclear, cromatina y núcleo, ¿no? Acá está cada una de las indicaciones de cada uno de ellos. Membrana nuclear es la envoltura que rodea el núcleo, el carioplasma, porción líquida del núcleo, cromatina es el ADN combinado con proteínas y el nucleolo es un cuerpo ovoide dentro del núcleo.